Muy buenas tardes, ¿qué tal? La verdad es que es un placer el volver a encontrarnos con cada uno de ustedes un jueves más. Deseamos que estén siendo fieles también al Señor y que puedan disfrutar de este tiempo. Y le damos las gracias a Él por permitirnos poder abrir su palabra y, a la luz de la verdad que Él nos ha revelado, pues conocerle más a Él y especialmente, y tal y como estamos estudiando en estas semanas, que aprendamos a darle la gloria que solo nuestro Señor se merece. Antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en sus manos con una oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos a ti, porque tú, Señor, en tu rica misericordia, has permitido que podamos recibir la luz del Evangelio, para que a través de este conocimiento, Señor, podamos saber realmente la grandeza de la obra de salvación que tú has llevado a cabo, Padre. Y te damos las gracias a aquellos que hemos recibido la fe para habernos permitido creer en ese Evangelio y poder ser parte de tu familia celestial, Señor. Queremos suplicarte que sigas obrando en la misma misericordia y por tu gracia, poniendo fe en los corazones de aquellos que puedan escucharnos, Señor, y que tú puedas traer a salvación también, Padre. Confiamos en que tu palabra tiene poder para salvar y poder también para seguir actuando en la vida de tus hijos, para santificarnos y hacernos crecer conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, para que cada día podamos vivir deseando alimentarnos de ella y que también, como hijos tuyos y cumpliendo con el mandato que tú nos has dado, podamos proclamarla, Padre. Bendice ahora este tiempo y guíanos y dirígenos, y que en todo, Señor, tú recibas la gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, la semana pasada, y siguiendo como decimos, con nuestro estudio, ¿verdad?, de cómo glorificamos a Dios, vimos también cómo el creyente es guiado por la palabra para que podamos dar gloria a Dios dentro de la relación que el creyente mantiene en el seno de la iglesia con el resto de sus hermanos y hermanas en la fe, ¿verdad? Esa iglesia en la que Dios nos ha puesto y en la que nosotros vivimos nuestras vidas. Y pudimos ver ya dos aspectos. Por un lado, pudimos ver que damos gloria a Dios cuando proclamamos su palabra y también que le damos la gloria cuando nos servimos mutuamente, cuando servimos al pueblo de Dios. Pero evidentemente estas no son las únicas maneras en las que el creyente, el cristiano, dentro de la iglesia y en su relación con sus hermanos puede glorificar a Dios. Hoy vamos a ver otras tres formas en las que también lo podemos hacer y que deseamos el Señor nos ayude para poder hacer. Miren, también la iglesia glorifica a Dios mediante sus ofrendas, mediante las ofrendas. En 2 de Corintios, en el capítulo 9, podemos leer en los versículos del 12 al 14 lo siguiente: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y también podemos leer en Filipenses, en el capítulo 4, en los versículos del 18 al 20, lo siguiente: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, tanto en el primer pasaje que leímos de Corintios, como en este segundo que hemos leído de Filipenses, podemos ver cómo las ofrendas de estas iglesias no solamente sirvieron para suplir las necesidades para las cuales fueron destinadas. En el primer caso, la ofrenda de los hermanos de la iglesia de Corinto sirvió para suplir la necesidad de la iglesia de Jerusalén,
Y en el segundo caso, en la iglesia de Filipos, su ofrenda sirvió para el sostenimiento de Pablo, mientras éste estaba llevando su ministerio de la proclamación del Evangelio en el mundo conocido en aquel momento. Así que vemos que las ofrendas evidentemente sirvieron, tenían un propósito, que era suplir las necesidades de aquella iglesia, de aquel hermano. Pero no era lo único, ¿verdad? Esas ofrendas, como acabamos de ver en nuestros textos, además sirvieron para que tanto sus emisores, aquellos que la estaban dando, como sus receptores, aquellos que la recibían, dieran gloria a Dios por ella. Tanto los hermanos de la iglesia de Corinto, que ofrendó a la iglesia de Jerusalén, como la propia iglesia de Jerusalén que recibió esta ofrenda, dieron gloria a Dios por ello. Y los hermanos de Filipo igual, ellos que dieron su ofrenda al apóstol Pablo, pero también el apóstol Pablo que recibió esta ofrenda, dieron gloria a Dios por ello. Todos, queridos hermanos, todos glorificaron a Dios con la ofrenda. Y este creo que es un punto muy importante que como creyentes tenemos que tener en cuenta. Y más cuando hablamos de un asunto como las ofrendas en la iglesia, ¿verdad? Un asunto que a lo largo del tiempo ha sido un tema de mucho comentar, abierto a diferentes pensamientos o posiciones de interpretación. Posiciones especialmente relacionadas con cuánta es la cantidad que debemos de ofrendar. Pero miren, nosotros no vamos a entrar en este debate hoy, ni tampoco vamos a posicionarnos diciéndoles si tiene que ser el diezmo o el 25% o el 50% o todo lo que tenemos. Porque realmente esa tampoco es la intención en esta tarde de nuestro estudio, sino que queremos ver cómo con nuestras ofrendas glorificamos a Dios. Y eso es a lo que sí les animamos, queridos hermanos, a que meditemos seriamente en nuestros corazones, no tanto en la cantidad que podamos dar, sino si verdaderamente, cuando ofrendamos, lo estamos haciendo para darle la gloria a Dios. Realmente tenemos que reflexionar en esto que hemos leído en estos versículos, cómo aquellos hermanos, aquellas iglesias, glorificaron a Dios con sus ofrendas, tanto los que la daban como los que la recibían. Y eso sí que es importante, es algo en lo cual nosotros tenemos que meditar. ¿Estamos realmente glorificando a Dios con nuestras ofrendas? ¿Realmente en nuestro corazón tenemos ese deseo y ese propósito? ¿Es verdaderamente esa la intención con la que ofrendamos a nuestro Dios? ¿Busco solo, repito, solo glorificarle a Él? Pero miren, evidentemente esto no es solamente en la posición cuando nosotros entregamos la ofrenda, ¿verdad? Sino que, como también hemos visto, podemos estar en el otro lado, desde la otra posición. Y de la misma manera, también ahí nosotros tenemos que preguntarnos y meditar, ¿he dado la gloria a Dios cuando por su rica misericordia y también por la manifestación del amor de mis hermanos, yo he recibido una ofrenda de amor? ¿Le he dado realmente la gloria a Dios por ello? Queridos hermanos, ¿qué tenemos, verdad? Que no nos haya sido dado ya por Dios. Tanto para poder dar como para poder recibir, todo es parte de la provisión y de la misericordia de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es darle a Él toda la gloria con nuestras ofrendas, ya sea que las demos o ya sea que las recibamos. Por otro lado, también la Iglesia glorifica a Dios cuando busca la pureza y la santidad de la misma, la pureza y la santidad de la Iglesia. Así en Efesios en el capítulo 5, versículo 27 podemos leer lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la obra de Cristo en la cruz nos limpia de todo pecado y que nos hace aceptos para el amado. Y un día glorioso en la voluntad del Señor, cuando ya estemos en la presencia de Cristo, la iglesia, esta iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, será desposada con Él. Pero sin embargo, mientras estamos en el mundo,
nosotros como cristianos, como creyentes, parte de este cuerpo de Cristo, tenemos que buscar que la santidad y la pureza sean aspectos que la Iglesia manifieste, que la Iglesia viva cada día. Evidentemente para ello tenemos la palabra de Dios, que en boca de nuestro Señor Jesucristo es la verdad de Dios que santifica. En San Juan 17:17, en este versículo leemos en palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros, hermanos, evidentemente con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tenemos que vivir en obediencia y sujetos a la palabra de Dios, para que de esta manera podamos alejarnos y cuidarnos de todo pecado. Y miren, como creyentes, y en este caso además como iglesia, esto no significa simplemente que velemos o nos cuidemos a nosotros mismos, sino que también hemos de velar y de cuidar a los demás hermanos con los cuales compartimos, con los cuales estamos unidos al mismo cuerpo. Para que de esa manera, hermanos, buscando la pureza y la santidad en la iglesia, nuestro Dios también reciba la gloria. Y por último, también la iglesia glorifica a Dios cuando somos uno. Glorificamos a Dios cuando somos uno. En San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 22, también en palabras del Señor Jesucristo, en su oración al Padre por los suyos, Él decía: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en Romanos, en el capítulo 15, versículo 7, podemos leer: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Miren, la unidad de los creyentes glorifica a Dios. Y esto es algo que es claro en la palabra. La unidad de los cristianos, la unidad de los creyentes da gloria a Dios. Y nosotros debemos de procurar que siempre sea así. Pero miren, hermanos, para eso precisamente Dios nos ha dejado unas claras instrucciones en su palabra. Unas instrucciones que establecen, podríamos decir, un marco, ¿verdad? Un marco que es inquebrantable y que nos van a ayudar para poder hacerlo de la manera y de la forma que realmente va a glorificar a Dios cuando buscamos la unidad. Nosotros tenemos que orar, por lo tanto, orar de manera especial por este aspecto, para que Él nos dé la sabiduría y también el claro entendimiento que nos lleve a esa obediencia correcta de ese marco que el Señor ha establecido en favor de la unidad que le da la gloria a Él. Así pues, queridos hermanos, como hemos visto en estas 2 semanas, también glorificamos a nuestro Dios en el seno de la iglesia, en nuestra relación, los creyentes, unos con los otros. Una vida que mantenemos con otros hermanos en la fe, que han sido igualmente que nosotros añadidos a ese cuerpo, por la misericordia y la gracia de Dios, por medio de la redención en la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Así que glorificamos a Dios en la iglesia cuando proclamamos su palabra, cuando nos servimos mutuamente los unos a los otros, con nuestras ofrendas, guardando la pureza y la santidad de la iglesia y cuidando y guardando también de la unidad. Que nuestro Dios nos ayude, ¿verdad?, para que nuestra iglesia, en este caso la iglesia de Ciudad Alta, los hermanos y hermanas que conformamos este cuerpo por la misericordia de Dios, podamos vivir nuestra comunión anhelando glorificar de esta manera a nuestro Padre Celestial. Ya, si Dios quiere, la próxima semana vamos a concluir con este estudio tan precioso que hemos estado llevando a cabo durante estas últimas semanas, de cómo poder dar gloria a Dios. Y lo vamos a concluir viendo cómo también podemos glorificarle en la relación que con los de fuera de la iglesia también mantenemos, en la relación que con los perdidos, como creyentes, debemos de vivir. Que Dios nos guarde, queridos hermanos, y si es así en su voluntad, pues por aquí volveremos a vernos el próximo jueves para concluir con este estudio. El Señor los bendiga y que el Señor nos permita seguir honrando
y glorificando su santo nombre. Amén.